Muy buenos días, tengan todos ustedes, Javerín, Javerot, aquí con una nueva transmisión del capítulo 41 del libro de Génesis. Un saludo para todos los que se vienen conectando desde Perú. Y pues estaba probando alguna otra forma de transmisión, pero es me resulta un poco difícil. Ya quizá se podrá hacer eso más adelante. Bienvenidos, hermanos. Javier Francisco, Javier Edu, Shalom. Bienvenidos, hermana Yuli, Shalom. Pues este capítulo nos tiene un tema pues que suscita siempre, hasta ahora venimos hablando acerca de la vida de Yosef, y pues en cuanto a él y su proyección futura mesiánica total para con nuestro Señor Yehoshua, nos trae mm, grandes enseñanzas o grandes proyecciones que las podemos ir llevando, podemos ir conociendo, cómo se han ido iniciando los acontecimientos en la Escritura, ya que estamos estudiando este libro de Génesis, y cómo desde aquí van avanzando y van eh, arrasando, ¿no? Abarcando toda la Escritura hasta el Apocalipsis, hasta la venida de nuestro Señor y hasta el Apocalipsis. Bien, saludos a todos, hermana Yuli, hermana Alejandra, bienvenidas, bienvenidos, shalom. Bien, voy a empezar a compartir pantalla, ok, por aquí. Bien, amados hermanos, Yehoshua HaMashiach nos entregó sus misterios para que nosotros tengamos testimonio de él y tengamos de qué hablar siempre en base a nuestro Señor Yehoshua, siempre en base a nuestro Dios, siempre en base a nuestro Salvador, ¿ok? Dice Mateo 13:11, dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿ok? Los misterios del reino de los cielos se los hizo saber a sus apóstoles, ¿ok? A sus discípulos. Y este es un tema bien complejo, un tanto complejo. ¿Por qué? Porque sus parábolas no eran complicadas, es decir, si hablamos mm, de un tema, a ver, de literatura o de palabras rebuscadas, sus parábolas hablaban con relación a la semilla, con relación al campo, hablaban con relación a un sembrador, con relación a un cobrador de impuestos, a un tesoro escondido. Si vemos así la literalidad del texto, no serían tan complicadas de poder entender, hablando en base a un razonamiento humano. Pero, cuando la Escritura nos dice que los misterios del reino de Dios se les fue dado a los apóstoles y a los fariseos o a los gobernadores de aquel entonces, no les había sido dado en el tema de que, pues, el mismo Dios abrió el entendimiento de sus apóstoles y al resto no, ¿ok? Hay una parte en el Evangelio que dice que les abrió el entendimiento para que pudieran conocer, para que pudieran entender las Escrituras. Y pues es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros, Javerín. Nosotros que estamos pasando por todo este proceso de, llamémosle como se le viene llamando, bueno, raíces hebreas, este tema de conocer nuestras raíces, conocer el trasfondo cultural
en el cual se dijeron las palabras de Génesis, del Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Nosotros que estamos en toda esta búsqueda y en todo este nuevo descubrimiento, por así decirlo, para nosotros, ¿no? A corte de nosotros, y nosotros lo proyectamos hacia los demás creyentes, pues que aún hasta el día de hoy mencionan que la ley está abolida, que no se debe guardar el Shabbat, pero que sí se deben cobrar los diezmos, que no se guarda el día de Pesaj en el día que Dios lo puso, sino que puede ser cualquier día. Entonces genera un poco de confusión, genera un poco de, no de confusión, sino de rechazo de ellos hacia nosotros, ¿no? Entonces, Javerín, nosotros lo que pues deberíamos estar proyectando es el amor de Mashiach a través de nuestra vida para con todos, ¿verdad? Para con todos los creyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos y todos, ¿no? Pues, y vamos en ese camino, Javerín. eh, Vayamos cada día más alimentándonos del conocimiento, de la palabra de Dios y de las obras que conciernen, que nos competen ir haciendo en base a la palabra de Dios para ir manifestando ese amor de Mashiach dentro de nosotros, pues no. Es un camino, hermanos. Nos equivocamos, fallamos, a veces nos vamos de cosas que decir y de pensamientos que tener o de acciones, pero ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Somos creyentes, somos herederos del reino de los cielos, hijos de Hashem, de Dios, y pues estamos en ese camino, amados hermanos. Bien, entonces vamos ya con el capítulo 41 de este libro de Génesis que estamos desarrollando. Hermano Germán, hermana Alicia, bienvenidos. Carla Pereira, Esther. Bien, Fabián, Fabio, perdón. Fabio, Javier, Shalom. Hermana Belia, Germán, Baruch Hashem. Bien. La parashat, entramos a este capítulo 41 con una nueva parashat, ¿ok? Esta es la parashat Miketz, ¿ok? Y pues ya en el capítulo 41, verso 1, se empieza la primera aliyá, que es, está dividida esta parashat en 7 aliyot. Bueno, dice, y era a partir del fin de los días de 2 años, o del fin de 2 años de tiempo, y Paró estaba soñando, y he aquí afirmado sobre el río. Aquí dice río, ¿ok? Yeor, o pues Hayeor con el artículo. Pero ya en la traducción ya de frente lo ponen como el río Nilo, pues porque al decir río, Yeor con artículo definido, ya hace una alusión directa al río Nilo, ¿ok? Yo aquí lo dejo como río, con mayúscula, pero ya pues les hago esa aclaración. Es el río Nilo en egipcio. Dice, y he aquí desde el río subiendo 7 novillas hermosas a la vista, engordadas de carne, y se alimentaban con la hierba del pantano. Y he aquí 7 extrañas novillas subiendo postrer de ellas desde el río, malas a la vista, menudas de carne, y ellas se afirmaban junto a las novillas junto al borde del río, y comían las novillas malas a la vista y menudas de la carne, a las 7 novillas hermosas a la vista y las engordadas. Y despertaba Faraón, despertaba Faraón. Entonces tenemos aquí el sueño de Yosef, tenemos el sueño de Faraón y tenemos la interpretación de Yosef. La escritura nos va perfilando, ¿ok? El camino nos va dando los sucesos, los acontecimientos que vienen relatándose. Y nosotros debemos tener fijada la vista en cuáles son las formas en cómo Yosef viene teniendo este tipo de interpretación. ¿Ok? Esto nos puede servir para el tema de estudiar las escrituras. Si bien es cierto, Yosef viene diciendo una y otra vez, ¿acaso no le pertenecen o no son de Elohim todas estas interpretaciones? O sea, ¿las interpretaciones acaso no le pertenecen a Elohim? ¿No le pertenecen a Dios? Pues claro, claro, claro. Las interpretaciones, sean de sueños o de algún tema relativo o relacionado a la escritura, le pertenece a Dios, ¿ok? Viene de Dios.
Si bien es cierto, pues ya hemos dicho que las escrituras no se contradicen una palabra o un texto bíblico con otro. Y esa es nuestra base para poder ir conociendo y poder ir navegando por las aguas profundas de la escritura. ¿Ok? Entonces, tenemos la estructura de un sueño y tenemos la forma de la interpretación de Yosef. La estructura del sueño es que más o menos aquí se le va presentando el sueño de Faraón, ¿ok? Y él estaba firmado en el Nilo, 7 novillas hermosas a la vista se aparecen, engordadas de carne, nos dan las características, y pues alimentándose con la hierba del pantano. Luego aparecen 7 novillas extrañas, dice, o otras 7 novillas o 7 novillas extrañas, ajenas a estas, subiendo detrás de ellas, de las primeras novillas buenas, ¿ok? Y estas eran malas a la vista, ¿ok? Se veían de apariencia no bonita, ¿ok? Y menudas de carne, es decir, eran muy delgadas, ¿no? Entonces dice que se afirmaban, se paraban contra estas otras novillas, junto al borde del río. Y las novillas malas a la vista y menudas de carne se comían a las novillas, dice. Se comían a las novillas, a las 7 novillas hermosas a la vista y engordadas. ¿Ok? Entonces nos da una primera referencia en base al primer sueño de Faraón. ¿Ok? Entonces, en el verso 5 nos dice, y él dormía y soñaba por segunda vez, y he aquí 7 mazorcas de maíz subiendo en una caña, engordadas y buenas. Y he aquí 7 mazorcas de maíz menudas y chamuscadas del viento del este, echando brotes postrer de ellas. Y devoraban las 7 mazorcas de maíz menudas a las 7 mazorcas de maíz engordadas y llenas. Y despierta Paró, y he aquí era un sueño. Tenemos la misma estructura del sueño. En esta oportunidad son mazorcas, pero es la misma estructura. Unas mazorcas de maíz buenas, engordadas, y después en el sueño se aparecen estas 7 otras mazorcas, siempre son 7, chamuscadas del viento, menudas, muy delgadas, ¿ok? Y pues dice que estas 7 mazorcas de maíz engordadas y buenas, las mazorcas menudas, perdón, se comían o devoraban a las 7 mazorcas engordadas y llenas, ¿ok? Y despierta Faraón. Es la misma estructura del sueño. En el primero son novillas, en el segundo son mazorcas de maíz. Primero se aparece lo bueno, lo bonito de apariencia, luego se aparece lo feo de apariencia, ¿ok? Lo no agradable, pero lo no agradable se come a lo bonito, a lo bueno de apariencia, a lo lleno, a lo engordado, ¿ok? Y despierta Faraón, despierta, siempre nos dice. Hasta aquí, hasta donde hemos leído, hasta el verso 7, este es el relato de la boca de Moisés, ¿ok? Este relato del sueño de Faraón sale de la boca de Moisés. Es decir, Faraón estaba soñando esto, y sucedió esto y esto y esto. Yo te lo estoy contando como me ha sido revelado a mí o como yo lo he tenido. ¿Ok? Yo te lo cuento. Este relato es del testigo, es del testimonio de Moisés. ¿Ok? Perfecto. Entonces el verso 8 nos dice, y era en el amanecer, y era inquietado su ruaj. Era inquietado su ruaj, su mente, su ánimo de Faraón estaba inquietado, ¿ok? Estaba inquieto. Y él envía y llama a todos los escribas sagrados. Estos escribas sagrados, la palabra que aparece aquí es Hartumim, que son escribas sagrados, pero es un tipo de sacerdotes egipcios, ¿ok? Lo que se refiere a lo que se refiere esta palabra. Sacerdotes egipcios que hacían las veces de escribas sagrados, ¿ok? Al servicio del rey de Egipto. Y él envía y llama a todos los Hartumim de Mitzrayim y de Egipto y a todos sus sabios. Y así narra Faraón a ellos su sueño, mas no había interpretación a ellos para Faraón.
y comunica al general de los coperos, ¿se acuerdan del general de los coperos y los panaderos que cayeron en la cárcel con Yosef? A decir, a mis pecados estoy haciendo recuerdo hoy, ¿ok? Y Paró estalló sobre sus siervos y pone a mí en custodia en casa del general de los verdugos, a mí y al general de los panaderos. ¿Ok? Entonces, cuando este general de los coperos dice, a mis pecados estoy haciendo recuerdo hoy, a mis pecados estoy haciendo recuerdo hoy, se acordó, y acá nosotros nos recordamos también que en Génesis 40:23 dice, pero no recordó el líder de los coperos a Yosef y lo olvida. ¿Ok? El líder, el general de los coperos, cuando Yosef le interpreta su sueño, Yosef le dice que se acuerde de él cuando vaya delante del rey de Egipto. Pero este rey de los coperos lo olvida. Y aquí en el capítulo 40, termina el capítulo diciendo, no recordó el general de los coperos a Yosef y lo olvida. Y de pronto, con todos estos acontecimientos del sueño de Paró, el general de los coperos se recuerda, estoy haciendo recuerdo hoy, ¿ok? He recordado acerca de este personaje, Yosef, ¿ok? Entonces, siempre en la escritura me he fijado que tiene esta estructura o esta forma de representar los relatos de olvido y recuerdo. Hay una especie de olvido y hay una especie de recuerdo, ¿ok? Que se acuerda nos acordamos de las cosas, ¿verdad? En el huerto Edén, la serpiente, el Nahash, dijo la mujer, hey, la serpiente me hizo olvidar lo que tú me dijiste y comí del fruto. ¿Ok? Entonces, vamos por ahí avanzando en ese aspecto. Lo recordó el general de los coperos. Shalom, Javier Esteban, Rodas, hermano Fabián, Shalom, hermana Elsa, Carlos, Eduardo. Bien. Dice el verso 11. Y soñamos un sueño en una noche yo y él, el varón o cada uno conforme a la interpretación de sus sueños soñamos. Verso 12, y allí con nosotros un muchacho hebreo, dice, siervo para el general de los verdugos, y narramos a él y él interpreta para nosotros a nuestros sueños. Cada uno conforme a su sueño interpretó, y era tal como interpretó para nosotros, que así fue el propósito, ¿ok? A mí devolvió sobre mi puesto y a él colgó, ¿ok? A uno, al de los coperos, al general de los coperos, lo devolvió a su puesto y al general de los panaderos lo ahorcó, lo halló culpable. Entonces envía a Paró y llama a Yosef y lo hace correr desde la cisterna y él se afeita y cambia sus vestimentas y llega hacia Paró, ¿ok? The Biblical Archaeology Review muestra que algunas costumbres ceremoniales egipcias exigían que un hombre se preparara para estar delante de Faraón como se prepararía para entrar a un templo egipcio, obviamente. En este caso, José tuvo que afeitarse todo el cuerpo de los pies a la cabeza. Nos dice esta revista de arqueología bíblica. José tuvo que afeitarse todo el cuerpo para presentarse delante de Faraón, ¿ok? Y cambió sus vestimentas y llega hacia Faraón. Perfecto. Entonces, a partir del verso 15 ya entramos a lo que es la segunda liyá de esta parashá Miketz y nos dice, y dice Paró hacia Yosef, sueño yo soñé, pero intérprete no hay a él. Y yo escuché acerca de ti a decir que tú escuchas el sueño para interpretarlo. Y responde Yosef a Paró a decir, fuera de mí está, ¿ok? No es mío, no, fuera de mí está el interpretar los sueños.
Elohim responde a la Shalom de Paró. ¿Ok? Entonces aquí tenemos también un concepto relacionado con Shalom, ¿ok? Que se refiere al tema de la aflicción, pues también que tenía este faraón, la angustia que sentía al no poder saber qué es lo que significaba ese sueño, ¿ok? Entonces aquí hay otra amplitud en cuanto a la palabra. Bien, entonces una vez más Joseph asevera con relación a que la interpretación no le pertenecía a él, sino le pertenecía a Dios. Le pertenece a Dios, siempre dando honra y dando gloria a nuestro Señor. ¿Ok? Verso 17 dice, y comunica Paró a Joseph, comunica, en el sueño mío, heme aquí afirmado sobre el borde del río. Y he aquí desde el río subiendo 7 novillas engordadas de carne y hermosas de apariencia, y se alimentaban con la hierba del pantano. Y he aquí 7 novillas extrañas subiendo postrer de ellas, escasas y muy malas de apariencia y delgadas de carne. No he visto como ellas en toda la tierra de Mizraim, de Egipto, por la deformidad que presentaban ellas. 20. Y comen las novillas delgadas y malas a las 7 novillas primeras engordadas. Y ellas devoran a sus entrañas, pero no se conocía que entraban a sus entrañas, y a la vista de ellas, la apariencia de ellas era mala, tal como en el principio. ¿Ok? A pesar de que se comieron a las novillas gordas, estas novillas delgadas y menudas no cambiaban su apariencia, sino que seguían así. Y yo despierto, dice. Dice el verso 22, y veo en el sueño mío, y he aquí 7 mazorcas de maíz subiendo en una caña, llenas y buenas. Y he aquí 7 mazorcas de maíz estériles, menudas y chamuscadas del viento del este, echando brotes postrer de ellas. Y devoran las mazorcas de maíz menudas a las 7 mazorcas de maíz buenas. Entonces digo hacia los escribas sagrados o hacia los sacerdotes egipcios, una solución para mí. Entonces, hasta aquí hemos escuchado el relato de la boca de Paró, ¿ok? De Faraón. Hay precisiones que se deben hacer aquí, que no es lo mismo el relato de la boca de Paró que el relato de la boca de Moisés. El testimonio de Moisés es uno y el testimonio de Paró es otro. Lógicamente, ambos testimonios, ¿ok? De estos dos personajes distintos, se confluyen en uno mismo, ¿ok? Y se complementan, ¿ok? A pesar de Moisés haber escrito el libro, Moisés te pone el relato de su propia boca y te pone también el relato de cómo lo contó Faraón para Joseph. Y hay palabras o hay formas, hay palabras, ¿ok? Que menciona Paró, que no menciona Moshe. Y hay palabras que menciona Moshe, que no menciona Paró, de un mismo relato, de los mismos sueños, de la misma persona. Entonces, a esto es lo que conocemos como esto, haciendo un análisis de ello, es lo que se conoce pues en investigación, la declaración por testigos oculares. ¿Ok? Esta es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que se dan detalles por un testigo que otro omite. Esta misma estructura, Javerín, esto siempre se escucha de los evangelios sinópticos. Es decir, que los evangelios tienen, ya se ha ubicado esta forma de relatar los acontecimientos, los sucesos o los hechos de esta forma. Diferentes testigos, por ejemplo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? Mateo, estos diferentes testigos dan los relatos de un mismo acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? La vida, la obra de nuestro Señor Yehoshua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Yehoshua. Cada uno de ellos da un relato, da su versión de cómo ellos vieron el acontecimiento
y la forma que ellos pudieron captar y las palabras que cada uno utiliza en su lenguaje, en su hablar cotidiano. Este tipo de visión de las escrituras ya se ha ubicado en los evangelios, ¿ok? Y hoy en día se está ubicando de esta misma forma aquí. La misma estructura, Javerín, la misma estructura se puede ver claramente aquí en este capítulo 41 de Génesis. Estoy seguro que a lo largo de la Biblia tienen que haber este tipo de relatos, porque uno es el que escribe el libro y el que relata el texto de lo que él tiene, y también, a pesar de eso, Moisés, aquí en este caso, está poniendo el relato de cómo Faraón le contó a Yosef su sueño. ¿Ok? Entonces tenemos dos testigos de la misma escena, pues se dijera un testigo Moisés, a pesar de no haber estado ahí en el asunto, como siendo el receptor de, de la palabra de Hashem, ¿ok? De la palabra de Dios, recibiendo la escritura, recibiendo la revelación de Dios y proyectándola en sus escritos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver estas omisiones, estas excepciones que hace el uno que el otro no las hace. Por ejemplo, en la columna izquierda y en la derecha pongo Moshe y Paró, respectivamente. Ambos dicen que el faraón estaba afirmado sobre el río, pero el relato de Faraón agrega que no solo estaba afirmado sobre el río, sino que estaba afirmado sobre el borde del río. Faraón le agrega esa peculiaridad, ¿ok? Le agrega en el borde del río, ¿ok? O sea, estaba parado, no estaba dentro del río, sino estaba parado frente al río. Moisés dice que estas 7 novillas eran hermosas a la vista, ¿ok? Y a diferencia de Faraón, que dice que estas novillas eran 7, pero eran engordadas de carne, ¿ok? Cosa que también menciona Moisés, pero Moisés menciona hermosas a la vista y Faraón menciona hermosas de apariencia. Ambos dicen que se alimentaban de la hierba del pantano, ¿ok? Moisés, al referirse a estas novillas extrañas, a estas novillas de fea apariencia, Moisés dice que subían desde el río, ¿ok? Subían desde el río, pero eran malas a la vista y menudas de carne. Sin embargo, Faraón dice que eran escasas y muy malas de apariencia, le agrega ese muy malas de apariencia y delgadas de carne. Son diferentes palabras para decir menuda de carne y delgada de carne. Y sin embargo, Moisés en este mismo relato dice que estas novillas, se afirmaban junto a las otras novillas, a las primeras, a las buenas, junto al borde del río, ¿ok? Menciona Moisés. Sin embargo, Faraón dice, no he visto como ellas en toda la tierra de Egipto por tal deformidad que tenían, ¿ok? Nunca he visto tal deformidad de novillas en toda la tierra de Egipto. Cosa que Moisés omite. Moisés no lo dice. Shalom, Javer Yosef. Moisés no lo dice, lo omite. Mientras Moisés dice que en el momento que estas novillas malas se comen a las buenas, Moisés relata que estas novillas malas eran malas a la vista y menudas de carne. Sin embargo, Faraón dice que estas novillas eran delgadas y malas, nada más. ¿Ok? Moisés se refiere a las otras 7 novillas como hermosas a la vista, y Faraón dice que estas 7 primeras novillas, hace esa precisión. Las novillas delgadas y malas se comen a las 7 novillas, a las 7 primeras novillas engordadas, dicen. Y agrega algo más Faraón. Ellas devoran a sus entrañas
pero no se sabía, no se conocía cuando las malas se comían a las buenas, no se sabía que estas buenas entraban a sus entrañas, porque la vista de ellas, la apariencia de las feas de apariencia, era tan mala como en el principio, ¿ok? Era tan mala como en el principio. Entonces, apreciado Javerín, esto que dice Faraón no lo dice Moisés en su relato primero. Moisés en su relato no dice que cuando se comieron las novillas malas de apariencia a las novillas bonitas de apariencia, no dice Moisés que no se notaba que se habían comido, es decir, que no engordaban. Moisés omite esto, pero Faraón lo cuenta para Yosef. Con respecto a las mazorcas, dice Moisés, ¿ok? Moisés dice que Faraón despertaba, pero volvía a dormir. Despertaba y él dormía y soñaba por segunda vez. Sin embargo, Faraón dice, yo despierto del primer sueño y veo en el sueño mío, ¿ok? Aquí Moisés es el que da más precisión en el relato que Faraón, ¿ok? Sin embargo, Moisés dice que estas mazorcas de maíz eran engordadas y Faraón dice que estaban llenas. Es decir, una cosa es estar engordado del grano y otra cosa que es que la caña del maíz estaba todo lleno de granos engordados. Entonces, nosotros podemos decir que en esta caña de maíz, de mazorcas de maíz, estaban granos de maíz llenos, buenos y engordados. Tomamos el relato de Moisés y tomamos el relato de Faraón, los unimos las piezas que le falta al relato y sacamos el texto que es lleno, bueno y engordado. Engordado solo lo menciona Moisés y Faraón menciona lleno y bueno. ¿Ok? Moisés también menciona bueno, pero no menciona lleno. ¿Ok? Entonces, a las mazorcas de maíz menudas, ¿ok? A las chamuscadas del viento, Faraón le agrega algo, que estas mazorcas de maíz eran estériles, cosa que Moisés no lo dice, ¿ok? Entonces, Moisés dice, por ejemplo, que cuando el momento que se devoran las mazorcas de maíz, bueno, las malas, a las buenas, Moisés relata que estas estaban engordadas y llenas, ¿ok? Las buenas. Y Faraón solamente menciona que eran buenas, eran buenas. Entonces, Moisés solamente dice que Faraón despierta y Faraón dice que él le dijo a sus escribas, a sus sacerdotes sagrados, pero no había solución para él. O sea, les dijo que busquen una solución para él, pero no había. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la declaración de los testigos. La declaración según la boca o el relato del suceso según la boca de Moisés y el relato del suceso según la boca de Faraón. ¿Ok? Les pongo esta situación. Por ejemplo, tenemos un crimen, ¿ya? En una calle. Una persona ha sido asesinada, ¿ok? Un hombre. Un hombre que iba caminando con su enamorada de pronto fue asaltado y fue acribillado. Murió o quedó herido, bueno, ¿ok? Entonces, llegan los policías y piden la investigación de los testigos. Uno va a hacer el relato de la mujer que estaba caminando con él, de la forma en cómo vio todos los sucesos, cómo llegaron. Otro va a ser el relato de una persona que iba en un carro y vio los sucesos a cómo se le dio, a la limitación que tuvo para verlo. Otro va a ser el relato de una persona que iba caminando por la calle, ¿ok? Y y vio todo el acontecimiento. Y vamos a suponer que lo cogen a uno de los asaltantes. Y otro va a ser el relato del asaltante que estuvo ahí también en el suceso. Entonces, el investigador lo que hace es unir las piezas del testimonio, del relato de cada uno de ellos y da con un conglomerado de
de la investigación, ¿ok? De lo acontecido. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede en los evangelios para con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Yahushua, y lo mismo estamos viendo aquí. Un testigo omite sucesos y el otro los dice con mayor claridad, con mayor expresión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo eso quería mostrarles porque eso me pareció súper interesante. La forma la forma en que podríamos ir viendo el texto. Aquí el asunto de estos estudios no es solamente yo venir y decirles esto es así, esto es así, esto es así, sino enseñarles o que ustedes puedan captar la forma en cómo pueden ustedes también ir leyendo la escritura y darse cuenta, percatarse de esos detalles, ¿ok? Esos detalles. Dice el verso 25. Y dice Yosef, estamos en el capítulo 41 del libro de Génesis que nos compete, y dice Yosef hacia Faraón. Sueño de Faraón, uno es él. Tu sueño es uno, le dice. A lo que Ha Elohim, aquí aparece Elohim con el artículo Ha, el artículo definido, que significa la deidad. Yo prefiero llamarlo la plenitud de la deidad. A lo que la plenitud de la deidad está haciendo, dio anuncio para Faraón. ¿Ok? Las 7 novillas buenas, 7 años son ellas. Y las 7 mazorcas de maíz buenas, 7 años son ellas. El uno es él. Es decir, el primer sueño es uno. Y las 7 novillas delgadas y malas, ascendiendo postrer de ellas, 7 años son ellas. Y 7 de las mazorcas de maíz delgadas, chamuscadas del viento del este, eran 7 años de hambre. ¿Ok? Entonces ya aquí Yosef va dando la interpretación del sueño en cuanto se le había sido dado de parte de Hashem. ¿Ok? Hoy en día, apreciados Javerim, nuestros patriarcas, estos personajes bíblicos, tenían la voz de Dios audible, tenían visiones, tenían sueños, y hoy nosotros tenemos la escritura. Y hoy nosotros tenemos la escritura, ¿ok? Han acontecido muchos temas de personas que han salido a dar testimonios de, por ejemplo, de que Dios me habló y muchos pastores dicen eso, que he sentido en mi corazón y todo eso. Muy raro esas cosas, porque pues al final de cuentas salen transgrediendo la escritura de muchas maneras, de muchas formas y de muchas maneras. ¿Ok? Hemos sido testigos de mucha corrupción, mucha corrupción de parte de los líderes, de muchos líderes mundiales, eh, en cuanto al manejo que tienen para con el pueblo, al engaño con el cual están manejando a las personas, la manipulación que está existiendo en medio de nuestras congregaciones, el orgullo de ciertos líderes que no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que están equivocados en las enseñanzas que dan, y pues por no perder lo que han construido durante tanto tiempo. Vemos con mucha tristeza todo lo que viene sucediendo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo más sano que podemos estar haciendo, lo más sano que podemos estar haciendo es estudiar la escritura y saber qué es lo que ya ha dicho Dios, ¿ok? Muchas personas dicen, Dios me ha hablado, pero ni siquiera ni siquiera se han leído toda la Biblia, y dos, ni siquiera la practican, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios le hable a una persona que no practica la Torá, que no practica las escrituras? Eso está bastante difícil, bastante imposible, hermanos, bastante imposible, porque la escritura, la palabra la agarran como un buffet, ¿ok? Y escojo aquí lo que me gusta, lo que no me gusta, el Antiguo Testamento no me gusta, entonces lo dejo, ¿no? Lo dejo porque no, ya la ley ya está abolida. Raro, la ley está abolida, raro, hermano, raro. ¿Por qué? Porque
Si no, Pablo no hubiera seguido guardando la ley, no hubiera seguido guardando Shabbat, no hubiera seguido haciendo los votos. Hermanos, si no Jesús, Dios mismo no hubiera venido y guardado Shabbat, ¿ok? Entonces está complicado toda esa situación. Nosotros lo más precisos y lo más sano que debemos hacer es guiarnos y seguir por lo que la Escritura dice, hermanos, por lo que la Escritura dice, ¿ok? Y no debemos hacernos de la vista ciega ni de los oídos sordos, que porque vemos en una pantalla a una persona que sabe mucho de las Escrituras o sabe mucho de cualquier cosa, cerrar los ojos y cerrar los oídos y decir amén. Tiene que estar acorde con la Escritura. Tenemos que ver que lo que se nos está diciendo es así, para conmigo, para con todos, porque sucede lo mismo. Si las personas se quejan, las personas que salen del cristianismo y vienen a raíces hebreas, se quejan, ¿no? No, que en el cristianismo todos cierran los oídos y le dicen amén a todo lo que diga el pastor. Pero aquí en raíces hebreas está sucediendo lo mismo, lo mismo, igualito, igualito. Las personas cierran sus oídos, cierran sus vistas, escuchan un par de palabras en hebreo y wow, se dice que es la verdad y todo es la verdad. Amados, cada uno, tú y yo tenemos la responsabilidad de ver de que lo que se nos está diciendo está escrito, ¿ok? Está escrito. Y con esto nosotros tenemos la dirección del Ruach HaKodesh, el poder de la santidad de nuestro Señor Yehoshua. Tenemos esa dirección y tenemos esa confianza, ¿ok? De que no vamos a poder ser desviados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos está guiando, nos está dirigiendo, nos está encaminando, ¿ok? Nos está enseñando. Cada quien tiene que tener la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios en su casa. Todos tienen Biblias en su casa, todos tienen ahí instrumentos y hay herramientas a cualquier cantidad en el Internet. Hoy en día está libre todo eso para que cada uno tenga la responsabilidad de hacerlo, ¿ok? Hoy en día ya no hay excusa para eso. Y esto lo digo con toda categoría porque hasta el día de hoy encuentro y veo a mucha gente que está acostada en los laureles y debiendo ser ya maestros, todavía tienen teniendo tantos años, todavía tienen esas preguntas que son sencillas, sencillas de saber, sencillas de poder aprender. Y eso es porque muchas veces nosotros no le damos tanta prioridad a la palabra de Dios, sino la tenemos de segundo plano. La palabra de Dios tiene que estar en primer lugar en nuestras prioridades, en primer lugar de aprenderla, en primer lugar de cumplirla, de hacerla. Ponemos excusas para todo. Tenemos miles de excusas, hermanos, miles de excusas. Cualquier cantidad de excusas yo me he cruzado. ¿Qué excusa de esto? ¿Qué excusa de lo otro? ¿Qué excusa de lo otro? ¿Qué excusa del otro? Y todo es excusa y excusa y excusa. ¿Ok? Yo me pregunto, para hacer lo malo en tu vida pasada, ¿ponías tantas excusas? ¿Tantas excusas ponías? Hermanos, a veces hacíamos aparecer cosas que ni siquiera existían en nuestra vida pasada. Cosas que no existían las hacíamos aparecer por arte de magia. Y hoy en día las personas están rascándose la panza en sus casas. ¿Ok? Obviamente, aquí yo no digo todo el mundo, cada quien sabrá, yo no estoy yendo a alguien específico, yo no estoy en la vida de nadie de acá, ni de los que me están viendo, porque ya me conocen los que me están viendo y conversan conmigo. Yo no estoy en la casa de nadie, pero cada quien sabrá cómo viene la intención y el tiempo que le otorga a Dios en su estar a solas con Él, en su aprender con Él. Eh, Obviamente, cada quien tiene su paso de aprender, obviamente, cada quien tiene su paso de aprender, obviamente, cada quien tiene su caminar de aprender al ritmo
que le es dado, pero mi intención aquí con esto es decirles, no se duerman, Javerín, no se duerman. Denle tiempo a la escritura, denle tiempo a conocer de Dios, denle tiempo a estudiar la escritura. Ustedes tienen la responsabilidad de una relación personal y íntima con Dios. Ok, todos, yo, ustedes, todos, tenemos una responsabilidad íntima de tener nuestra relación con Dios. No nos durmamos, hermanos. Estamos en tiempos duros y difíciles. Estamos en tiempos duros y difíciles, estamos en tiempos complicados, hermano. El diablo está pidiendo nuestras cabezas para zarandearnos como a trigo. Va, hay un engaño en medio de la humanidad, pero terrible, hermano. No sabemos lo que se nos está cirniendo por encima de nosotros con respecto al reino de las tinieblas. No sabemos qué es lo que nos espera, Javerín. No sabemos. Entonces, hay cosas que suceden, que han sucedido. Los han arrojado a los creyentes, los han arrojado en jaulas de leones, en hornos de fuego. ¿Cuánto más no a nosotros, hermanos? ¿Ok? Y todo esto tiene que ir al paso, caminando al paso que cada quien les es dado, hacerlo de acuerdo a las responsabilidades diferentes que tengan, pero háganlo, hagámoslo. Ahí yo me incluyo también, hagámoslo. A la medida que se nos sea posible, esforzarnos cada vez más por estudiar la escritura, por estar conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos practicando, no como repetidores, sino como que sabiendo o entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, Javerín, esto se lo digo con mucho amor, con mucho cariño, eh, porque pues es, el enemigo es malo. Él no va a perdonar vidas. Si nos va a cortar la cabeza, lo va a hacer. Si nos va a torturar con la decepción de alguien que se lo tumbe, no sé, lo va a hacer. Hashem no lo permita, Hashem no lo quiera, Hashem guarde a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a los cercanos a nosotros, pero el enemigo está ahí rondando nuestras vidas y nos quiere matar, nos quiere eliminar y nos quiere acabar. Ciertamente nosotros tenemos el amor de Dios dentro de nosotros y en eso debemos caminar y estar seguros y estar confiados. Pero y Dios nos va a proteger y nos va a guardar. Esa es nuestra confianza, hermanos. En eso podemos estar tranquilos. Pero en cuanto a lo que nosotros respecta, al esfuerzo de nuestras manos y de nuestros pies, ser diligentes en todo tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. Entonces, Javerín, ahí está el asunto que más o menos nos hemos expandido aquí. 7 años de hambre, ¿ok? Verso 28 dice, él es el asunto que comuniqué a Faraón. Lo que la plenitud de la deidad está haciendo hizo ver a Paró, ¿ok? Dios le hizo ver a Faraón con los sueños que tuvo Faraón a lo que iba a pasar, a lo que Dios estaba haciendo. Lo que la plenitud de la deidad está haciendo, él lo hizo ver a Faraón. Wow, hermanos. He aquí 7 años entrantes de gran saciedad en toda la tierra de Egipto. Entonces se incorporarán 7 años de hambre postrer de ellas y será olvidada toda la saciedad en tierra de Egipto. Y consumirá el hambre a la tierra, y no era conocida la saciedad de la tierra más que aquel hambre postrer del propósito, porque era pesado él mucho. Y sobre el repetir del sueño hacia Paró 2 veces es porque se ha puesto en pie el asunto de parte de la plenitud de la deidad y está apresurándose Elohim para hacerlo. En la repetición de 2 veces del sueño es porque la primera es porque se ha puesto en pie el asunto y 2 es porque se está apresurando Dios para hacerlo. Wow, hermanos, esto es impresionante porque tú ves, Dios le está revelando a Faraón lo que va a hacer. ¿Por qué Dios no se lo reveló a José? Pregúntate. No,
pero es que, bueno, estaban en una tierra que el rey de esa tierra era Faraón. Todo es el propósito de Dios. Todo es en este asunto, todo se estaba moviendo de acuerdo al propósito de Dios. Dice, verso 33, y ahora mire Paró, varón prudente y sabio, y él coloque sobre la tierra de Misraim. Haga Paró y encargue cargos sobre la tierra. Y quintará a la tierra de Misraim en los 7 años de saciedad. Y ellos agarraban a toda la comida de los buenos años, de los entrantes, y almacenan grano bajo la mano de Paró, comida de las ciudades, así guardaron. Y será la comida perteneciente al depósito para la tierra, para los 7 años de hambre, los cuales eran en tierra de Misraim. Y no era cortada la tierra del hambre, dice. No era cortada la tierra del hambre, y hacía bien el asunto en ojos de Paró, es decir, con todo lo que iban a almacenar ellos en sus depósitos, con eso no iba a ser cortada, sajada, cortada la tierra del hambre que iba a caer. ¿Ok? Eso era una provisión. Y hacía bien el asunto, le parecía bien el asunto en ojos de Paró y en ojos de todos sus siervos. Y dice Faraón hacia sus siervos, ¿acaso será hallado como este varón donde el Ruach de Elohim, el poder de Dios, el poder del amor de Dios esté en él? Verso 39 dice, entramos a la tercera lía, y dice Faraón hacia Yosef, postrer del hacer conocer Elohim a ti, postrer de que Elohim, Dios, te haya hecho conocer, a todo esto no hay prudente ni sabio como tú. Tú seas sobre mi casa y sobre tu boca se ajustaba todo mi pueblo, se ajuste todo mi pueblo. Excepto en el trono yo era más grande que tú. Y dice Faraón hacia Yosef, mira, yo pongo a ti sobre toda la tierra de Egipto. Y apartaba Faraón a su anillo de sobre su mano y entregaba a ella, es decir, al anillo, sobre la mano de Yosef. Y él vestía a él con trajes de blanco y colocaba collar de oro sobre su nuca y hacía montar a él en un carruaje segundo que había para él. Y llamaban a su rostro, clamaban o decían a su rostro, doblen rodilla, doblar rodilla y poner a él sobre toda la tierra de Egipto. Wow, hermanos. Cada vez que pasaba Yosef por ahí, por el camino, en los carruajes, cuando pasaba por ahí por Egipto, se le clamaba, se le decía, doblen rodilla delante de Yosef. Impresionante. En una tierra que pues quizá no le pertenecía, estaban aconteciendo todas esas cosas. Verso 44 dice, y dice Faraón hacia Yosef, soy Faraón, y fuera de ti no levante varón a su mano y a su pie en toda la tierra de Egipto. Y llama Faraón el nombre de Yosef, Safnat Paneah. Esto en egipcio significa salvador de la edad. Los hebreos interpretaron la forma hebrea de la palabra como revelador de un secreto. Y Jerónimo lo puso como el preservador del mundo. ¿Okay? Ahí se los dejo. Y él entrega a él, o sea, el faraón le entrega a José a Asnat, hija de Potifera, pontífice de On, por mujer. Y sale Yosef sobre la tierra de Egipto. Y Yosef era hijo de 30 años. Hijo de 30 años. O sea, portaba 30 años. Aquí sale la palabra ben. Portaba 30 años en su afirmar al rostro de Faraón, rey de Egipto. Y sale Yosef del rostro de Faraón y pasa a través de toda la tierra de Egipto. 30 años, Javerín. Y nosotros sabemos que cuando Yosef fue vendido por sus hermanos, tenía no más de 20 años, porque esas 20 piezas de plata, que fue el precio de Yosef, le correspondían a un esclavo o un siervo de 15 a 20 años. Yosef no pasaba de los 20 años. Habrá pasado 10 años Yosef en Egipto, en Mizraim, para reinar. 10 años, hermanos, en todos los sucesos, acontecimientos y todo lo que pasó, Yosef
pasó tal tiempo en Egipto hasta que aquí, hasta el verso 46 del capítulo 41, que reinó. Verso 47 dice, y hace la tierra en 7 años de saciedad, a puñados. Los años de la saciedad en Egipto eran a puñados, dice, o sea, a manos llenas, ¿ok? A manos llenas. Todo era tan abundante los años de la saciedad en Egipto que eran demasiado. Y él almacena a toda la comida 7 años que fueron en la tierra de Egipto. Y él daba comida en las ciudades, comida del campo de la ciudad que rodeaba, dio en medio de ella. Y almacena Yosef grano como arena del mar, él hace abundar en extremo, hasta que desistió para contar, porque no había número. Había tanto grano en los depósitos, en los almacenes, que ya Yosef desistió para contar. Si puedes contar las estrellas de los cielos o la arena del mar, cuéntalas. Desistió para contar, porque no había número, dice. No había número para contar el grano, que era como la arena del mar. Esta es la promesa que se le fue dado a Abraham. Será tu simiente como las estrellas de los cielos y como arena del mar. ¿Ok? Entonces, miren, ahí la escritura aquí nos suelta un tema que pareciera que está ahí metido, ahí encriptado en el relato obviamente no está encriptado aquí en el relato de José, los 7 años de saciedad, los 7 años de hambre, el grano, ¿ok? Por ello también el sueño del faraón, las cañas de mazorca, de maíz, ¿ok? Pero pues aquí es este pequeño encriptado, este pequeño verso que parece imperceptible y que no se ve, nos lleva a la promesa de Abraham, nos lleva al granero en el grano y a la paja que se quema, nos hace una conexión de polo a polo, Javerín. Nos hace una conexión directa a lo largo de toda la escritura y tú miras para todos lados y tú dices, esto, todo lo que está pasando es de Dios. Una que nos lo viene relatando y otra es los acontecimientos que suceden. ¿Ok? Los acontecimientos. Verso 50 nos dice, Shalom, hermana Estrella, Pedro, ok, hermana Carolina, hermano Elvis, Shalom. Verso 50 dice, y para Yosef fue parido 2 hijos antes que entren los años de hambre, que parió para él Asnat, hija de Potifera, pontífice de On. Y llama a Yosef al nombre del preeminente, del primogénito, lo llama Menashe. Menashe. Menashe significa uno que olvida, el que olvida. ¿Por qué lo llamó Menashe? Porque me olvidará Elohim con toda mi labor tediosa y con toda la casa de mi padre. ¿Ok? Me olvidará Elohim con toda mi labor tediosa y con toda la casa de mi padre. Aquí, ¿por qué les pongo? Ahorita les explico. ¿Por qué me olvidará Dios? Dice, aquí en el verso, primero está hablando de una labor tediosa y de una aflicción. Estas expresiones juntas están apareciendo en Deuteronomio 26:7. Pero clamábamos a Hashem, Elohim de nuestros padres, y escuchaba Hashem a nuestra voz, y ve a nuestra aflicción, y a nuestra labor tediosa, y a nuestra opresión. Y nos sacaba Hashem desde Egipto con mano poderosa y con brazo extendido, y con temor grande, y con señales y con portentos. ¿Ok? Y en Jeremías 23:39 dice, por tal propósito, heme aquí, yo olvidaré a ustedes el olvidar, y yo echaré a ustedes y a la ciudad que entregué a ustedes y a vuestros padres de sobre mi rostro. En Jeremías, Dios le dice a su pueblo, yo me olvidaré de ustedes. Me olvidaré de ustedes. Nosotros tenemos partes en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios recordó a Noah, cuando estaba Noah andando en el arca, dice Dios recordó a Noah.
Pero aquí hay un pequeño detalle con esto de que Dios de pronto, en su alergia, en su fastidio para con el pueblo, o el pueblo, pues este pueblo de Israel en aquel entonces, pues muy rebelde, adúltero y todo ello, el hablar de esa forma, yo olvidaré a ustedes, yo los olvidaré, ¿ok? Pues no es un tema de la voluntad propia de Dios, más no de un olvido que nos suceda a nosotros. Nos olvidamos no por decisión. Hay cosas que sí queremos olvidar por decisión propia, pero no, el olvido de aquí que menciona Dios no es por uno que se le fue, uy, de pronto se me fue que Noé estaba por ahí deambulando en las aguas y me acordé de él. No, era que el tiempo tenía que pasar para que se dé según su propósito de Dios. Y recordó Dios, y recordó Dios. Y la escritura nos dice ampliamente, nos dice en toda la escritura, y recordó Dios, y se acordó Dios. Acuérdate, hijo mío. Y nos recalca una y otra vez, acuérdate, hijo mío, de mis mandamientos. Acuérdate, hijo mío, de mis estatutos. Acuérdate, hijo mío, de todo esto. Y tenemos esa incisión de Dios para decirnos, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Hay un tema aquí que, por ejemplo, es que aquí el tema, aquí el verbo que aparece, nasha, es olvidar, ¿ok? Pero aquí el tema es que está en un edificio piel. Y aquí me olvidará Elohim, se puede traducir, me olvidará Elohim, o me hará olvidar Elohim. Si ustedes ven la traducción bíblica, su traducción bíblica dice, me hará olvidar Dios a toda mi labor tediosa y a toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar a la casa de mi padre. O sea, si uno se pone a pensar en esto, en que Dios hace olvidar del padre de Yosef, la casa de Jacob, es una posibilidad, Javerín, es una posibilidad. Yo aquí lo pongo también como una posibilidad, porque pongo también, tal vez sería, me hará olvidar Elohim a toda mi labor tediosa y a toda la casa de mi padre. Pero puede ser también que aquí, con relación a Elohim, no se esté relacionando con el Dios de los cielos y la tierra, sino con cualquier otro Elohim. Me hará olvidar un Elohim a toda mi labor tediosa y a toda la casa de mi padre. ¿A qué se referiría esto? Que cualquiera de los Elohim que andan por ahí pululando por el ambiente puede hacernos eh, desapercibirnos de estar pendientes de la voluntad de Hashem y olvidarnos de la labor tediosa de nuestras manos, con lo cual fuimos desarraigados en el principio, y de la casa de nuestros padres. Podría ser de tal forma. Y yo les mencioné ahora un texto que dice en Génesis 3:13, dice, y hablaba Hashem Elohim a la mujer. Hashem Elohim, o sea, Dios le hablaba a la mujer. ¿Qué es esto que hiciste, que materializaste? Y hablaba a la mujer. El Nahash me hizo olvidar, la serpiente me hizo olvidar, y yo comía. Evidentemente aquí la construcción gramatical del Génesis 3:13 está en Gifil, y acá está en piel, ¿ok? Pero aquí me resulta, aquí evidentemente yo más me inclino, Javerín, de que aquí están hablando en cuanto a la labor tediosa que habla y la aflicción en el verso 51 y 52, están hablando de lo que iban a pasar ellos en Egipto como siervos, ¿ok? Como puestos al servicio del faraón con todo el pueblo ya adentro, pasando los 400 años o todo el tiempo que pasaron en Egipto, ¿ok? Pues porque aquí menciona labor tediosa y aflicción.
¿Ok? Entonces sería, me olvidará Elohim con toda mi labor tediosa y con toda la casa de mi padre en Egipto. Y al nombre del segundo llamó Efraín, porque me hará fructificar Elohim en la tierra de mi aflicción. ¿Ok? Entonces José está diciendo, Elohim me olvidará por un momento en Egipto, o sea, me dejará allí. Me olvidará no quiere decir un abandonar total, desentenderse, sino un dejarme ahí. Me dejará ahí Elohim, pero luego le puso Efraín a su hijo, ¿por qué? Porque me hará fructificar Elohim en la tierra de mi aflicción, en Egipto. ¿Ok? Entonces, eh, aquí es como que Yosef, ¿de dónde saca esto, verdad? ¿Por qué le pone estos nombres a sus hijos? ¿Por qué le llama Menashe, que significa uno que olvida? Aquí está el verbo Nashá, en Nashe, aquí está el verbo Nashá de olvidar. Menashe, uno que olvida o el que olvida, ¿ok? Y Efraín, aquí esta palabra está bien, bien compleja. Evidentemente, nosotros por ejemplo, yo aquí encuentro una definición del diccionario Gesenius que nos dice, tal vez Efraín signifique tierra doble por el ayin, que es un dual, tierra doble o tierra gemela. Y también nos lleva a compararlo con Misraim, ¿ok? Porque también Misraim tiene esta dualidad. Ayin es una dualidad, que es Yadayim, dos manos, Raglayim, dos pies, Osnaim, dos orejas, siempre a dos, ¿ok? Eh, y aquí Mitzrayim significaría pues la doble estrechez, la tierra de la doble estrechez, ¿ok? Pero aquí Efraín está relacionado también con un verbo afar, que significa hacer blanquecino, que aquí está relacionado con, pero aquí en el capítulo 41, en el verso 52, te da el significado de la palabra. Que Efraín, ¿por qué lo llamó Efraín? Porque me hará fructificar. Y eso es el concepto que se tiene de Efraín, alguien que fructifica a montones por su verbo para que es otra forma es diferente a far, ¿ok? Bueno, ahí está, Javier, ahí se lo dejo, para que cada quien pueda tener su propio estudio. Me hará fructificar Elohim en la tierra de mi aflicción. ¿Ok? Entonces, dice Éxodo 1:12, pero tal como ellos afligían a él, es decir, a Israel, el propósito abundaba y el propósito se esparcía, es decir, rompía. Y ellos detestaban el rostro de los herederos de Israel, dice. O sea, los egipcios detestaban el rostro de los herederos de Israel. Mientras ellos más abundaban, mientras ellos más se esparcían, los egipcios los detestaban más. Y por eso aquí es subrayado. Mientras ellos, los egipcios, afligían a los herederos de Israel, ellos más abundaban y más se esparcían. Ayer hablaba con un hermano y hablamos de este propósito, ¿no? Mientras más aflicción, mientras más presión tengamos nosotros, más presión, más aflicción, más dificultad de caminar, pareciera que esa sería la forma, la única forma del camino estrecho del que nos habla el Evangelio. El camino estrecho, Jabrín. Muchos pasan por el camino ancho, todo bacán, todo bien, llegan al final de sus vidas, todo bien. Pero las aflicciones del tiempo presente que hoy en día nosotros pasamos no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Las aflicciones y las cosas que tenemos que pasar con nuestros familiares o con las personas que nos cruzamos, nuestros amigos, o con cualquier tipo de persona, nuestros pastores, que nos llaman la atención, que nos dicen alguna y otra cosa, el rechazo, nos echan de las sinagogas, nos echan de las iglesias, nos señalan, nos dicen judaizantes, nos dicen, nos humillan, nos tratan mal, quieren tratar de sobajarnos, ¿ok? O simplemente nos ignoran. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O simplemente son indiferentes, ¿ok? Entonces, y obviamente todo lo que se viene más adelante, Javier, ¿ok?
Mientras ellos más los afligían, más abundaban y más se esparcían. Esto está escrito, Javerín. Esto está escrito, hermanos, para nosotros tomarlo y saber con toda certeza y confianza que el propósito de Hashem se está cumpliendo en nosotros. Mientras más afligidos seamos externamente, es porque se está tratando con nosotros, se está trabajando con nosotros, ¿ok? Preocupémonos más bien cuando todo está bacán, cuando no hay nada y estás pasando por algodones, ¿ok? Ahí como que preocúpate un poco, ¿no? Algo está pasando, o sea, algo no es, quizá no estoy hablando, no me estoy pronunciando, algo, ¿ok? Génesis 1:28 dice, y adoptaba a ellos Elohim y hablaba para ellos Elohim. Fructifiquen y abunden y llenen a la tierra y apriétenla. Y ejerzan autoridad en el pez del mar y en el ave de los cielos y en todo viviente movible sobre la tierra. Este es el mandamiento de Dios, hermano. Fructificar, fructificar. Y esta es una promesa de Dios también. Ya en la última porción, la cuarta liyá del capítulo 41, en el verso 53 dice, y completaban 7 años de saciedad que fue en la tierra de Egipto, y comenzaban los 7 años de hambre para entrar, tal como dijo Yosef. Y había hambre en todas las tierras, y en toda la tierra de Egipto hubo para ellos alimento. Y hambriaba toda la tierra de Egipto, y gritaba el pueblo hacia Paró, gritaba por pan, y dice Paró para todo Egipto, vayan hacia Yosef, lo que diga a ustedes hagan. Y el hambre fue sobre todo el rostro de la tierra, y aperturaba Yosef a todo estando con ellos, y vendía grano para Egipto, y pesaba el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra entraron a Egipto, toda la tierra entró a Egipto para comprar grano a Yosef, porque pesó el hambre en toda la tierra. En toda la tierra hubo hambre, hermanos. Aquí no cabe duda para nada, ninguna otra cosa que saber que en toda la tierra hubo hambre. En toda la tierra, en toda la tierra hubo hambre. Y toda la tierra fue para Yosef para poder obtener alimento. Wow, hermano. Uno de pronto escucha el hambre de Abraham, el hambre que hubo en Abraham, el hambre que hubo por ahí en otro lado, y pensamos que fue hambre solamente en esa tierrita, ¿no? Pero aquí nos dice, hubo hambre en toda la tierra, en toda la extensión de la tierra, todas las tierras, dice, es más, menciona el plural también, y entraban a Egipto, toda la tierra entraba a Egipto para comprar grano. Wow, hermano. Y esto va a ser el base, el fundamento del texto para el día de mañana también tratarlo en el capítulo que nos corresponde, el capítulo 42, de que Dios enviará hambre a la tierra. Enviará Dios hambre a la tierra. ¿Ok? A veces nosotros no concebimos eso, pero así dice la Escritura. Enviará Dios hambre a la tierra, pero no hambre por pan, ni sed por aguas, sino hambre de la palabra de Hashem. ¿Ok? Y ahí lo vamos a relacionar, Javerín, con esto. Apreciados hermanos, ha sido un gusto para mí poder relacionarme con ustedes en este pequeño espacio y poder tratar de estos asuntos, que son los asuntos que nos competen, los asuntos del Rey, de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y pues sea su nombre exaltado y todo nombre de hombre sea pues reducido a lo más mínimo, porque eso somos, ¿ok? Polvo y ceniza delante de él. Hashem los bendiga, Hashem me los guarde, apreciado Javerín. El día de mañana están invitados, de aquí más tarde, ahorita mismo estoy haciendo la publicación para el día de mañana. Que Hashem me los guarde y me los bendiga, pues, y pues tengan la oportunidad, el espacio, el tiempo en sus vidas para poderse acercar el día de mañana y reunirnos, ¿ok? Javerín, Shalom.